O sea, yo llevo ya unos cuantos años al lado de las personas y es verdad que he recibido y recibo esta misma mañana el agradecimiento y nunca me había parado a reflexionar sobre él y agradezco este ratito, ¿no? Un guión, porque Carlos ya me enseñó a través de un curso de formación que hicimos que es posible que hay gente que si no tenemos un índice, hay gente que se pierde en esto y que es necesario tener un índice. Y pensaba cuando me puse a pensar en ello que necesitábamos, yo estoy muy de acuerdo con el profesor Steinbeck en el tema relacional, que hay una parte que es la gratitud recibida, hay otra parte que es la gratitud ofrecida de nosotros hacia las personas y luego hay elementos que nos permiten, que nos aportan, que aprendemos, que nos ayudan en el propio proceso del duelo a nosotros y a las personas y quería compartirles una parte de mi propio agradecimiento. En este sentido, pues esto es una unidad de paliativos, un lugar donde no se puede hacer una dieta nunca y donde experimentamos habitualmente el agradecimiento en múltiples y dulces formas. Durante años, yendo a domicilios con una compañera, a mí me regalaban vino y a ella bombones, pero la que bebía vino era ella y el que le gustaban los bombones en mi casa era mi mujer. Entonces tuvimos que hacer un pacto de no agresión para explicar a los pacientes nuestros gustos sutilmente, porque el enfoque de género no afectara demasiado en los agradecimientos. Y luego esta frase de este último sobre, porque esto es de hace 3 semanas, que me parece un resumen precioso, ¿no? Gracias por cuidar de mi abuelo como si fuera el vuestro, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay un elemento importante de lo que es la experiencia de agradecimiento. Lo que está claro es que que se pueda dar el agradecimiento, salía de diferentes maneras en las presentaciones anteriores, requiere de tener el tiempo suficiente la persona para aceptar la situación que está viviendo. Cuando uno está en un proceso de aceptación, o está en la rabia, o está en el dolor más profundo, o está siquiera en la negación de la realidad, es muy complicado. Y por tanto, solo el acompañamiento, en la línea de lo que decía Enrique y tantas veces nos ha enseñado, ¿no? Un acompañamiento que apoye de un modo continuado, de un modo comprometido y compasivo es lo que va a ayudar a la persona a transitar ese proceso hacia la aceptación. Y es en ese entorno y contexto donde se hace posible la expresión del agradecimiento. Si no hemos llegado a ese punto, posiblemente es mucho más complicado el agradecimiento, al menos un agradecimiento profundo, desde dentro, no meramente formal. Pensando en el agradecimiento recibido, creo que marca un cambio en la relación clínica, porque el marco de la relación cambia. La persona débil, vulnerable, necesitada, de repente se coloca en una posición de simetría. Ahora soy yo el que puedo darte, te doy mi agradecimiento, me puedo colocar a tu nivel, puedo estar a tu lado. Ya no solo soy mero receptor de tus cuidados y encuentra la fuerza para acudir al profesional, y digo fuerza porque, sobre todo en los contextos de duelo, cuando vuelven a la unidad, necesitan reunir muchas fuerzas para volver al lugar donde han vivido una experiencia muchas veces muy dolorosa o la más dolorosa de su experiencia vital hasta ese momento, ¿no? Y acuden a entregarnos su agradecimiento y eso les implica una reexperimentación. Recibir este agradecimiento precisa de autenticidad, ¿no? Esta receptividad precisa que el profesional, es decir, ¿y cómo recibirlo desde la autenticidad? Pues solo desde la humildad. Cuando no hay humildad, es decir, cuando no hay conciencia de que a mí también me hace falta, cuando no se parte de esta necesidad de que yo también soy un ser humano vulnerable y necesito esta parte como una parte más de mi propia experiencia y realidad, bueno, pues es muy complicado que sea un agradecimiento auténtico. Puede ser muy formal. Y además, tenemos que tener en cuenta que este agradecimiento tiene un poder rehabilitador enorme. Porque a la persona devuelve la dignidad. Cuando agradece, cuando puede colocarse en la posición de darnos algo, cuando ha estado todo el tiempo recibiendo, le recuperan su dignidad. Sin embargo, el rechazo de este agradecimiento lo que perpetúa es una relación asimétrica que coloca al otro una vez más en una posición de inferioridad.
El agradecimiento, pensaba, es una forma donde en la relación con el clínico, las personas enfermas y sus seres queridos pueden hacer práctica la reciprocidad. Ya no es tanto solo solidaridad, es reciprocidad. Yo recibo y te lo devuelvo. Desde el orgullo, desde la posición de superioridad, desde la autosuficiencia, podemos hacer una recepción formal, educada, pero no reconocer su valor y su importancia. Y como tantas veces hemos dicho en la formación en cuidados paliativos, la falta de autenticidad se nota. Como los adolescentes en casa, que te pillan siempre a renuncio porque ven más allá. Pues esto es igual. Las personas enfermas a las que acompañamos, cuando no nos expresamos desde la autenticidad, nos pillan. Estamos atrapados. Luego también otro obstáculo es cuando al propio profesional le cuesta aceptar el agradecimiento. Y entendiendo esto también de múltiples formas, aceptar las expresiones de afecto. Es fácil a veces escudarse en decir, bueno, es mi trabajo, yo solo hago lo que tengo que hacer, pero a lo mejor tal vez esconden una dificultad para manejarse con la expresión del afecto. Nos entrenan a manejar el miedo, la angustia, el dolor de la persona enferma, las situaciones de enfado, de ira y bueno, pues talleres, role-playing de cómo manejar. Y resulta que a lo mejor tenemos problemas en manejar la expresión del afecto, del agradecimiento, de que vengan hacia nosotros a decirnos gracias, a darte un abrazo, a mirarte de otra manera diferente a partir de ese momento, ¿no? Y aquí yo creo que es uno de los elementos clave de este seminario también, el que nos paremos los profesionales. Y yo, ¿cómo gestiono el agradecimiento? ¿Cómo gestiono cuando me lo devuelven? Cuando me dan las gracias, cuando me muestran su afecto hacia mí. Y un agradecimiento que tiene más que ver con el cómo se ha hecho el trabajo que con la tarea en sí misma, ¿no? Entonces, el reto, pues como en otras emociones que nos entrenamos a manejar y a gestionar en nosotros y en los otros, trabajo personal, conocernos más, profundizar en nosotros mismos y aprender a gestionar también esta parte de las emociones que tenemos como profesionales. El hacerlo nos dotará de mejores competencias también y ser mejores profesionales. A veces la gratitud es desmedida. No podía evitar, al pensar en el agradecimiento, los años vividos en Ecuador, en Quito, en algunos barrios periféricos, en algunas comunidades en el norte de la ciudad de Quito, y no puedo evitar siempre acordarme, porque para mí es parte de mi vida ya, la señora Luz María. Venía a Cáritas regularmente a buscar su canasta de alimentos y de paso pues venía a la consulta del doctorcito, que era yo. ¡Ay, doctorcito! Una mujer pequeñita, arrugada, de rasgos indígenas, y me traía 2 huevitos de sus gallinitas. Una mujer que venía a buscar alimentos, porque no llegaba para tener una canasta de alimentos, ¿no? ¿Se puede rechazar este agradecimiento que yo ponía aquí desmedido, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que lo que corresponde en ese momento es sentir el profundo valor de este agradecimiento, su fuerza, y al devolverlo también reconocer con humildad que no voy a llegar a tanto agradecimiento, por mucho que intente devolvérselo. O sea, mi apoyo como profesional a esta buena mujer, Luz María, nunca va a tener el valor de sus dos huevitos de gallina, que por cierto estaban riquísimos. La otra parte es la gratitud ofrecida. Y entiendo que esa es la otra cara, es la gratitud que, en mi punto de vista, debemos los profesionales a las personas que cuidamos, por todo lo que nos aportan a nivel personal, existencial y espiritualmente, ¿no? Pero claro, devolver esta gratitud y agradecer también implica reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Porque es fácil decir, bueno, esta persona es vulnerable, fíjate, tiene un cáncer, está muriéndose, está con estas escaras. No, nosotros también somos seres vulnerables. Y no reconocer nuestra propia vulnerabilidad es un obstáculo para el agradecimiento. Por un lado, para la autenticidad a la hora de recibirlo, pero también un obstáculo para poder ofrecerlo y devolvérselo. Somos agradecidos cuando somos capaces de percibir el valor de lo que nos están regalando. Porque hemos hablado, ¿no?, de cómo captan las personas el valor de lo que le estamos dando. ¿Cómo captamos nosotros el valor de lo que nos dan a nosotros? Por lo tanto, atentos también a la letra y a la música de su agradecimiento, ¿no? Tenemos que abandonar a veces el miedo y despojarnos un poco de la bata blanca, o del uniforme y colocarnos como seres humanos pues, dispuestos a dejarnos afectar en una relación
interpersonal. En definitiva, ser profesionales y no solo técnicos. Me gusta esta distinción que hace una buena amiga teóloga y psicóloga, que el profesional profesa. El técnico es otra cosa. Me gusta esta imagen de ser profesionales. En el fondo es romper una mirada que divide el mundo entre personas sanas que cuidan de otras personas enfermas o heridas y ver más allá de la patología, ver más allá de las heridas y ver al otro ser humano en su completitud, en su plenitud, en su totalidad. Recuperar esta imagen de los sanadores heridos. Porque el otro, yo soy un sanador herido porque tengo mis heridas, evidentemente, como, no sé si hay alguien que no tiene heridas, pero si hay alguien que no la tiene, que espere, que ya llegará, o sea, no os penséis. Pero al mismo tiempo el otro, el que está en esa cama o en esa habitación, también es un sanador herido para mí. Nos agradecemos que nos abran su casa cuando les visitamos en el domicilio, que nos abran su mundo interior, cuando nos cuentan. El otro día fui a visitar a una persona por segunda vez, después de una conversación larga y bonita sobre su historia, y me dice, oye, ayer yo te conté mi interior y mis heridas, ¿tú me vas a contar algo de las tuyas? Bueno, además hizo como hacía mi hijo cuando era pequeño, me pasó entró a la habitación, casi salió a la puerta a recibirme, me llevó, había preparado una silla enfrente de su butaca, dejó la ventana abierta y dice, ¿te importa quitarte la mascarilla que he dejado esto bien ventilado para que estés ahí al lado de la ventana? Me sentó, se puso enfrente y me hizo este planteamiento. Es frecuente comentar con compañeros, con gente del equipo, con otras personas en nuestra vida cotidiana, lo que recibimos y agradecemos de las personas que cuidamos, ¿no? No es justo que no se lo digamos, no es justo que no se lo demos precisamente a quien nos lo está dando. Son los principales interesados, ¿no? A los que son la fuente del agradecimiento que recibimos. En tiempos de terapia de la dignidad, como salía antes el Harvey Mashochinov, ¿no? Yo creo que el agradecimiento hacia ellos es fuente de dignidad para ellos. Y yo creo que podemos construir su dignidad agradeciéndoles. Me paso al punto de la gratitud como apoyo para los profesionales. Bueno, me puse a revisar las cartas. Tenemos un cuaderno muy grande, una carpeta muy grande, donde una voluntaria, antigua trabajadora del hospital, nos va almacenando todos los agradecimientos, y eso es una gozada, porque si no iban a acabar, ya te digo yo dónde, y los tenemos clasificados. Y me puse, a raíz de pensar en esto, a revisar, y de repente me pongo a evocar rostros, historias que había detrás, y venían vivencias y experiencias, ¿no? Y me acordaba de esa frase del poema de T.S. Eliot, al que suelo volver, a esta frase que dice, tuvimos la experiencia, pero perdimos el sentido. Y al acercarse al sentido, se restaura la experiencia. Yo creo que esto es una parte importante de lo que el agradecimiento nos aporta. Es frecuente de que nos pregunten, ¿no? Oye, ¿cómo sois capaces de trabajar en esto? ¿Cómo aguantáis en semejante trabajo? Si os mueren todos los pacientes, si estáis siempre rodeados del dolor. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el tabú de la muerte en nuestra sociedad, y esto daría para otro seminario, ¿verdad? Pero yo creo que la gratitud recibida y ofrecida, pero la recibida nos ayuda a los profesionales a renovar el sentido de nuestra práctica profesional, ¿no? Y por qué decidimos un día orientar nuestra práctica a esto. Y por otro lado, nos permiten encontrar un punto de apoyo en las situaciones más críticas o momentos donde dices, ¿y yo para qué pinto aquí? ¿O qué hago aquí en este hospital con estos líos, con estos problemas? Recuperar el sentido y la motivación. El reto es dedicar tiempo a releer y a leer la experiencia para que no se nos escape el sentido. La gratitud como aprendizaje de lo importante. Yo creo que lo que la gente valora pues es la ciencia de nuestro trabajo y también la humanidad, y además juntas todas, de la mano. Y por otra parte, son los que nos pueden aportar los mejores estándares de calidad. Y cuando empiezas a leer lo que te agradecen, dices, mira, este es un buen indicador, mira, este también es un buen indicador. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues un montón de microcuidados y luego los aspectos relacionales. Cuando respondemos a las necesidades relacionales, estamos generando el espacio que hace posible esa relación interpersonal que capta el otro y que puede ser objeto de ser agradecido. Y no quería dejar de hablar de la gratitud como parte del proceso de despedida. Siempre decimos, ¿no?, que en estas tareas de la despedida, perdonar, pedir perdón, decir te quiero, dar las gracias y decir adiós. El dar las gracias no deja de ser una parte de ese proceso de despedida.
y no solo por parte de la persona enferma, que en su gratitud puede completar su biografía, sino también en los clínicos que creamos vínculos y que también tenemos derecho a hacer duelo, ¿no? Facilitar estos agradecimientos, facilitar los encuentros con sus seres queridos que se pueda dar, también es una tarea nuestra. Y aceptar que nosotros tenemos que cerrar la experiencia con un paciente también es algo importante. Yo hubo un tiempo en donde escribía al final de cada fallecimiento algunas notas sobre lo que me habían aportado. Yo me resisto a que el que fallezcan en mi unidad 500 personas al año se convierta en una cifra. Tienen nombre, apellido, son personas que han pasado por nuestra unidad, por nuestras vidas, creo que son algo más. Y para acabar quería traeros mi agradecimiento. Esta es Estíbaliz, nuestra segunda hija, y ya han pasado 19 años desde que falleció. Falleció aquí en Pamplona y por eso quizás tenía la memoria fresca y me apetecía traerla aquí y hacerla presente. Falleció en Virgen del Camino, aquí al ladito, ¿verdad? Y encontré, repasando la carta de agradecimiento que escribimos mi mujer y yo a las personas de la 4ª planta de pediatría del Hospital Virgen del Camino. Y me voy a permitir compartirla con vosotros porque, bueno, es parte de mi historia y también una manera de contaros lo que yo agradecí y nosotros como matrimonio agradecimos. Han pasado ya casi 3 años y medio, nos costó un tiempo volver, no era fácil volver a esta unidad y a ese hospital. Desde que nuestra hija Estíbaliz muriese en vuestra unidad y no hemos sabido hasta ahora encontrar el tiempo ni las palabras para transmitiros algunas de las vivencias que tuvimos los días que estuvo ingresada y sobre todo el agradecimiento. Lo cierto es que fue una experiencia muy dura, sin embargo tenemos la certeza de que nuestra hija nos fue misteriosamente preparando para ella. Pudimos compartir a su lado el final de su corta vida, 3 años y 8 meses, y sobre todo nos permitió estar a su lado en el mismo momento en que murió. Nos pudimos despedir en familia, sostener su último aliento en nuestros brazos, y esto es sin duda un privilegio y un regalo de ella y de Dios. Los años previos no fueron fáciles, pero fueron años de preparación y aprendizaje en los que aprender a valorar la vida desde otras claves, las claves de la discapacidad, la limitación, donde lo importante no viene dado por el hacer, sino por el ser, y así renovar la profunda convicción en el valor y dignidad de cada persona, sea cual sea su situación. No fueron muchos los días los que estuve ingresada, aunque para nosotros se nos hicieron largos y al final demasiado cortos, pero tuvimos la ocasión de compartir este final con algunos de vosotros. Queremos agradeceros vuestra cercanía y apoyo durante nuestra estancia, el cariño que disteis a nuestra hija y que se hizo extensivo hacia nosotros, vuestro saber estar en un momento tan complicado, el ayudarnos a asumir lo que era evidente que venía y que nos costaba aceptar. Queremos agradeceros la flexibilidad que mostrasteis cuando en ciertos momentos pudimos interferir con la dinámica propia de la planta, cuando celebramos la unción de enfermos y al final cuando permitisteis que nuestro hijo pudiera venir a despedirse. Gracias también en su nombre. Creemos que esto fue algo que le ha podido ayudar en este tiempo de duelo y de despedida. A todo el personal de enfermería, especialmente a Martina, que tuvo un papel importante en nuestro proceso. Auxiliares, personal de limpieza, nuestro agradecimiento, vuestro saber estar y saber acompañar cuando no se podía curar. Os queremos animar a que lo podáis seguir haciendo con otros niños y otras familias, pues tenemos la certeza que les hará mucho bien. Al doctor Bernaola especialmente, al doctor Romero de cardiología, a las médicas de urgencias pediátricas, también un agradecimiento por el talante en el trato con nosotros, unos padres agobiados que estábamos contemplando el final de la vida de nuestra hija. El que nos permitierais poder decidir junto a vosotros los mejores tratamientos o actitudes en cada momento del proceso. Gracias por vuestra humanidad. Bueno, pues el agradecimiento yo creo que nos hace más humanos, nos enseña y nos ayuda a vivir. No lo dejemos de lado, no lo demos por supuesto, hagámoslo real, real a la hora de recibirlo y real a la hora de ofrecérselo a las personas que acompañamos. Todo eso nos hará, sin duda, mejores personas y por ello mejores profesionales. Y todas estas gracias. O como hacían en Ecuador, Dios les pague.